Bienvenidas, bienvenidos esta noche. Os voy a hablar del cerebro bioprogramador. Entonces, en la otra conferencia estuvimos hablando de la enfermedad. En la anterior estuvimos hablando de la programación de las memorias transgeneracionales. Y en esta vamos a hablar de cómo funciona el cerebro por dentro. Así que, como hay gente nueva, voy a hacer un pequeño resumen de las otras dos conferencias, muy cortito. Muy cortito. En la primera conferencia hablamos de qué era una enfermedad. Así que hasta ahora la enfermedad es una maldición, una lacra, el problema que yo tengo, un mal de ojo, ¿qué más? Un karma que me ha tocado vivir. ¿Qué más cosas puede ser una enfermedad? Sí. No sé. De nacimiento, una herencia, me ha tocado. Mala suerte. ¿Vale? Un susto. Bueno, hay muchas ideas sobre la enfermedad. En sí, lo que estuvimos viendo, por lo tanto, en la primera conferencia era demostrar que la enfermedad es un programa biológico de supervivencia. Cuando nosotros hacemos un plano, estamos en este plano y observamos el Sol, vemos que el Sol se mueve de este a oeste cada día, durante toda nuestra vida. Todos nuestros antepasados han visto que el Sol se mueve y además sale por el mismo sitio cada mañana. Así que ya sabemos cómo orientar, hola María, cómo orientar nuestras casas para que les dé el sol. 5 años de arquitectura para eso. ¿Vale? Así que sabemos por dónde sale el sol. Es lo primero que tiene que saber un arquitecto. ¿Algún arquitecto en la sala? ¿No? Estupendo. Así luego no me pegan al salir. Entonces, sabemos que el sol sale por ahí. Y decimos, qué bonita puesta de sol, el sol se escondió detrás de las nubes y le damos al sol la capacidad de tener como una entidad simbólica, la capacidad de moverse, cuando resulta que si el punto de vista lo alejamos, lo que vemos es esto, una bola muy pequeñita, una bola más grande, que es el sol, y esta bola da vueltas sobre sí misma y sobre el Sol. ¿Qué quiere decir? Que cuando observamos las cosas, las observamos desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, lo que observamos es una apariencia. Pero no es la realidad. Entonces nos tenemos que alejar, tenemos que cambiar el punto de vista y podemos observar la realidad. Ahora, como hemos ido al colegio y nos han explicado que la Tierra es redonda y tal y cual, vemos imágenes en Internet o por la tele o en las películas, sabemos que la Tierra es redonda, que gira sobre sí misma, pero no hace tanto creíamos que era plana, porque en apariencia era plana, y que era el Sol el que se movía y las estrellas alrededor nuestro. ¿Vale? Con la enfermedad pasa lo mismo. Hay todo un sistema de creencias de siempre, igual que con lo del Sol, de siempre. En la prehistoria, no puedes mover la pierna. Un mal espíritu ha entrado en ti. Desde la prehistoria, hasta hoy. Hasta hoy. Todavía ocurre eso. Todavía lo creemos. Todavía decimos que el sol sale. Entonces, cambiar una creencia, un modo de funcionamiento, que ya es cultural, que es la normalidad, cuesta mucho. Da igual que yo lo explique en una consulta. Que a veces viene alguien a verme en una consulta y se lo explico. No, mira, tú estás enfermo, tu enfermedad es tu programa biológico de supervivencia. Ay, no, pero quítamelo esto. Y le hago, yuyu, ya te lo he quitado.
Y entonces se va muy feliz. Pero no funciona así. Hablaremos un poco de los yuyus hoy. Entonces, apariencia, realidad. Para poder entender bien una cosa, tenemos que saber cómo funciona en realidad. La ciencia médica lo que hace es esto. No digo que lo que hace es falso, sino que mira, es la apariencia. ¿Vale? ¿Algún odontólogo en la sala? ¿Sí? Mucho gusto. Vamos a hablar de las caries. La hipótesis sobre las caries es que no te cepillas los dientes, que comes dulces. No comas dulces, niño. ¿Vale? Entonces, tiene un diente... Silencio, por favor. Tiene un diente picado. El superior, el número 13, por ejemplo. El canino. ¿Vale? Y luego, al cabo de un tiempo, se le pica de aquí, perdón, he dicho el 13, de aquí se le va aquí, a una muela atrás y en el maxilar inferior. La bacteria ha ido caminando de diente en diente, ha dicho, este no, este tampoco, me gusta este. ¿No sería más económico ahorrarse el viaje y quedarse en el diente de al lado? ¿Y picar el diente de al lado? A mí que me expliquen por qué no hace eso la bacteria. ¿Cómo se llama la bacteria de la caries? Streptococcus. Sí, de esto está por todo el cuerpo. Tenemos muchos tipos de Streptococcus, la faringitis. Atención, aquí estamos rodeados de streptococos. Bien, entonces tenemos esta apariencia, esta realidad, y luego tenemos el gran descubrimiento de Pasteur, que descubre con el microscopio, aquí en el mundo de la apariencia, con el microscopio descubre unos bichitos aquí. Y dice, estos bichitos causan la infección. Y la infección causa la enfermedad. ¿Y qué causa la infección? Los bichitos. ¿Y qué es lo que causa los bichitos y la infección? El azúcar, comer azúcar y tal. Y luego viene un niño y dice, yo nunca he probado el azúcar, ¿por qué tengo caries? Entonces ya nos descoloca. ¿O por qué se va de un diente a otro y no tiene una secuencia lógica? Porque cuando comemos azúcar, el azúcar está en toda la boca. ¿Nunca os lo habéis preguntado esto tan raro? A ver, ¿a quién no se le ha cariado ningún diente? ¿A ti ninguno? ¿A ti tampoco ninguno? ¿A ti ninguno? Vale, son personas que se han podido expresar en la vida, que les dan derecho a expresarse. ¿Es cierto? ¿Te han permitido morder a los demás? ¿Enseñar tus dientes? ¿Tu madre se expresa bien? ¿Tu madre se expresa bien? ¿Es locutora de televisión o algo así? ¿Tu madre se expresa bien? ¿Habla bien? ¿Se comunica bien? Sí. Si la madre, cuando está embarazada, se expresa bien y no tiene ningún problema de expresarse, de enseñar sus dientes, el niño va a grabar unos dientes bien fuertes y no va a hacer caries, nunca en la vida. Da igual lo que coma. Tenéis unas madres que se expresan bien. Sin embargo, tengo una madre que tiene que cerrar la boca, que no puede morder, que no puede enseñar sus dientes al otro. Todo eso, cuando se forma en el bebé, va generando un estrés. Y luego el niño, con cualquier conflicto de expresión, porque todos los hemos tenido de niños, entonces es cuando hace la caries. Y la hacen en cada diente de acuerdo a historias relacionadas con cada diente. Que eso ya es muy largo de explicar. Para eso ya hay libros que hablan sobre ese tema y más largo. Pero lo interesante es el tema de la apariencia y la realidad, con lo cual el azúcar no tiene nada que ver. En una empresa, vamos a ver, apariencia y realidad. Llega ahora el invierno y en la empresa que hay 20 trabajadores, o 30, como en esta zona que hay 30 personas, pues de las 30 personas,
10 cogen gripe y los otros 20 no. El virus está para todos. Trabajan juntos en la misma zona, en el mismo local, en la misma fábrica o empresa. Pero solo 10 la cogen, la desarrollan. Y el virus ha llegado a todos. No podemos evitarlo esto. Con lo cual, a partir de este descubrimiento empezamos a coger un miedo, pánico en la humanidad a las infecciones, a tocarnos, al contagio, a comer del mismo plato, a beber del mismo vaso, a etcétera, etcétera, a tocar animales. Pero en la realidad lo que ocurre, vamos a ver en la realidad, es que cuando la persona tiene un shock en su vida, el otro día ya hablamos de las enfermedades, que le hace sentir una separación, entonces todo lo que son mucosas o derivados de mucosas, incluso el esmalte dental, se ulceran. Por ejemplo, los constipados. Todo el mundo nos hemos constipado, ¿verdad? A ver, ¿alguien no se ha constipado? Bien, aquí ya nadie levantó la mano. Muy bien. El constipado lo que hace es que tú notas aquí una presión muy grande, te llenas de moco, tal y cual, los síntomas. A veces cursa con fiebre, a veces no, con dolor muscular, depende. Entonces, es una infección pasajera, lo que llaman los médicos un virus. Tiene usted un virus, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué ocurre en la realidad? En la realidad lo que ocurre es que esa persona acaba de solucionar una cosa en su vida. Por ejemplo, acaba de terminar un trabajo que le tenía muy estresado. ¿Y esto qué quiere decir? Que en su cerebro, lo que estaba ella enviando a su cerebro desde sus pensamientos es: necesito terminar esto para tal día. Y esto se traduce a: tengo que tener más energía. Y la energía se consigue con la comida y con el oxígeno. Si necesitamos más energía en los músculos, necesitamos más oxígeno. Para que pase más oxígeno, tengo que hacer más sitio en mis vías respiratorias. Si yo hago una úlcera de la mucosa nasal, es como cuando esos señores que hacen deporte ahora se ponen esas tiristas que ya se han perdido la moda, ahora ya no se ven, aquellas que abrían la nariz. Es como abrir mi nariz, es como dejar que pase más aire, ya que necesito más tiempo. Y el cerebro lo traduce como más energía, más aire. Qué cara, ¿eh? Qué raro. Así que muchos constipados suelen aparecer justo cuando termináis un trabajo o cuando llegan las vacaciones. Hay personas que se constipan siempre al terminar las vacaciones. Había una mujer que se constipaba, tenía trabajos de 3 meses, ella era la jefa de un equipo y tenía que coordinar ese equipo. Y tenía constipados repetitivos cada año, cada 3 meses. Porque estaba siempre hacia el final, tenía que entregar ese trabajo a la Comunidad Europea, un trabajo de investigación científica, y tenía que hacer que el equipo funcionara. Y entonces ella apresuraba a los demás, los presionaba con el tiempo. Y siempre en el miedo a no llegar, en ese estrés. Con lo cual hacía esa úlcera de forma inconsciente. Cuando lo solucionaba, ¡pam!, entonces llega el trancazo. Qué mal me encuentro, porque entonces, en la realidad, ese virus va a empezar a reparar la mucosa. Y entonces observamos aquí, pero en realidad, en vez de una infección, es una fase de reparación. Así que apariencia y realidad son cosas diferentes. Lo mismo pasa con el cáncer, ya hablamos del cáncer en la primera conferencia, y con muchas otras cosas, con la apariencia y la realidad. Nuestro cerebro funciona como si fuera un cohete, y este cohete tiene 3 pisos. Entonces vamos a ver en la realidad cómo funcionamos.
En el primer piso colocaremos el cuerpo. Formado por millones de células que forman los diferentes tejidos, y esos diferentes tejidos los órganos, que todos tienen una función específica para nuestra supervivencia y saben lo que tienen que hacer. Este cuerpo, todos estos órganos, tejidos, etcétera, se organizan y envían señales al órgano más importante, que es el cerebro, que lo colocaremos aquí, en el piso 2. Ese cerebro funciona de forma automatizada. Tienes automatizado el latido de tu corazón, tienes automatizado la respiración, el intercambio de oxígeno en el pulmón y de anhídrido carbónico, tienes automatizado pues, la alimentación celular, el riego sanguíneo, la digestión, bueno, alguna parte de la digestión. Entonces, este cerebro automático recibe mensajes constantemente de todo lo que pasa en el cuerpo, millones y millones de datos. Así que es como un superordenador. Y como tiene memoria de lo que tiene que hacer para sobrevivir, va dando órdenes al cuerpo de lo que tiene que hacer para sobrevivir. Está programado todo para la supervivencia. Esa es la realidad, es muy sencillo, ¿no? Luego este cohete no va ciego por el universo. Este cohete tiene sus radares, sus sensores. Lo pintaremos así, como si fueran unas antenas. Oído derecho, oído izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo. Tenemos nuestras antenas. Y recibe las señales del exterior. Aquí tenemos el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, la posición del cuerpo. Todas esas informaciones llegan a nuestro cerebro automático que las procesa. Ahora os haré otro esquema de cómo las procesa. Y así entenderemos por qué es un programador el cerebro. Pero de todos estos sentidos, el más importante para nosotros es el pensamiento, que lo colocaremos en el tercer piso. Con esta antena, muy potente. ¿Y por qué el pensamiento es el más potente de los sentidos para nosotros? ¿Por qué es un sentido? Vamos a poner otros ejemplos de la naturaleza. Si vemos en la naturaleza, todos los animales, evolutivamente hablando, se han adaptado, desarrollando algunas capacidades de acuerdo a su entorno. Por ejemplo, el águila, para sobrevivir, ha desarrollado un sentido al máximo, es la vista. Entonces puede ver cualquier presa desde lo más alto y localizarla. Tiene una vista extraordinaria. Hay halcones que pueden ver el infrarrojo. No, el ultravioleta. Es una vista extraordinaria. Otro animal, el murciélago. Este no ve nada, no tiene nada que ver con el águila, también vuela, pero no ve nada. Sin embargo, ha desarrollado, para sobrevivir, un oído hipereficaz. Es como un sonar. ¿Escucháis el eco cuando hablo? Él escucha siempre el eco. Envía un sonido, rebota contra un mosquito, le devuelve el sonido y sabe en qué posición está el mosquito para cazarlo, o cualquier objeto para esquivarlo. Y vuela a toda velocidad con el oído, solo con el sentido del oído. Es un oído extraordinario. El delfín igual, también ha desarrollado el oído. La ballena los infrasonidos. Cada animal desarrolla una capacidad. El oso tiene un olfato que a kilómetros puede detectar una presa. Pero el ser humano no es el más fuerte como el oso, no puede volar como el águila, no tiene las garras más fuertes, no es el más rápido tampoco. Así que todos los sentidos que tiene el ser humano
digamos, han ido perdiendo fuerza y ha habido un sentido que es el que nos ayudó a sobrevivir hace ya muchos años, que es el del pensamiento, el de idear estrategias, el de anticipar los conflictos para resolverlos antes de que lleguen. Ese es el pensamiento. Entonces, esta parte del cohete es muy importante. Os voy a poner un ejemplo. Un cazador prehistórico tiene que ir a cazar. Si va por la montaña, que es donde vive, por un camino de montaña hasta llegar al territorio de caza, este cazador va a tardar 20 horas. Pero si atraviesa el claro, va a tardar solo 4. Ahora, en el claro hay unas fuentes, y en las fuentes van los leones a beber. ¿Qué hace él? Dice, hoy voy a ir por el claro. Se pone en situación. Ya antes de ir está en estrés. Se lo está anticipando su pensamiento. Él ya se está imaginando que puede haber un león. Cuando llega se asoma, ve que no hay ningún león y cruza el claro. Pero cuando cruza, no lo cruza tranquilo. En sus pensamientos siempre está el estrés de que pueda aparecer el león. O sea, es como si ya estuviera ahí el león. Su pensamiento le pone en la situación de peligro por anticipación. ¿De acuerdo? Así que entonces él se ha acordado de llevarse una lanza y de llevarse algo para protegerse y de estar preparado para la huida si escuchara un rugido. Si, por ejemplo, yo estoy un día comiéndome un bocadillo con unos amigos que hemos ido a la montaña y tengo la mano así apoyada en una piedra o entre unas hierbas y no veo nada, no oigo nada, pero algo se mueve y me toca la mano entre las hierbas, en ese momento el tacto, el sentido del tacto, hago así, porque podría ser una serpiente, podría ser venenosa, o a lo mejor nada más es un ratón, no sabemos lo que es. El instinto te hace retirar la mano. En este caso han sido solamente el tacto el que te salva la vida. Y así hay muchas situaciones. Tú puedes estar durmiendo en una casa, habéis hecho una fiesta, lo habéis pasado muy bien, os acostáis muy tarde, y de pronto, todo oscuro, tú no ves nada, no oyes ningún ruido, y de pronto hueles algo. Hueles a quemado. Te levantas corriendo, vas a la sala de la fiesta y ves que en una papelera grande había caído una colilla y había un fuego sin llama, con mucho humo. Salvas la vida de morir ahogado por el humo o del fuego, solamente por el olfato, sin que haya intervenido ningún otro sentido. La información llega a tu cerebro, que la procesa y te pone en marcha una reacción. Vas por la calle, vas a cruzar, te pita, en este caso por el oído, y te apartas. Luego ves que era un autobús, no te pones a razonar, es una reacción. Esta vez te ha salvado el oído. ¿Vale? Entonces, todos los sentidos funcionan para recibir señales y prevenirnos y salvarnos la vida. El pensamiento también. Pero este es el que nosotros, los humanos, hemos desarrollado con más fuerza. Tiene el doble de potencia que cualquier otro. ¿Y cómo funciona el pensamiento y el cerebro automático? Funciona a nivel de hologramas. No sé si sabéis lo que es un holograma. Hace poco acaban de hablar en televisión sobre que en la NASA han desarrollado ya un disco duro que graba en hologramas en 3D, con lo cual en mucho menos espacio se graba mucha más información. ¿Os acordáis de la película La Guerra de las Galaxias? Que aprietan al R2D2 y aparece una imagen en 3 dimensiones. Bien, un holograma. El cerebro funciona con hologramas dentro, virtuales, con el lenguaje simbólico. Son hologramas simbólicos. Es lo que vivimos en los sueños, cuando soñamos. Nosotros durante el día tenemos experiencias, las grabamos en un campo de memoria, que es del día, solamente del día. Por la noche el cerebro recupera de ese disco duro, que sería como un pendrive, sería solamente para un día. Coge esa información, la procesa, la compara con memoria, es decir, con el pasado, y la almacena si es necesaria, y si no, la elimina. Si es conflictiva, intenta buscar en el pasado cómo resolverla. Si no encuentra solución, se queda a la expectativa de la solución. Al final de los sueños, incluso procesa imágenes de solución de ese conflicto que vivimos.
Así que el cerebro funciona con hologramas. Hologramas, por ejemplo, del oído. Hay personas que pueden oír algo y no está. Podemos oler a un limón y no haber ningún limón. Si os concentráis, podéis recuperar el olor de un limón y el sabor. O el olor a humo. Más de alguno de vosotros y vosotras, cuando he hablado del incendio, sobre todo si ha habido historias de incendio en vuestra familia, os puede haber llegado el sabor del humo o el olor a humo. ¿A alguien le ha pasado? ¿A ti? ¿Hay historias de incendios? No. Enseguida. Y no hay humo aquí. Vale. Vale. El olfato y el gusto son muy rápidos para este tipo, para entender lo que es el holograma. Y da la sensación que está ahí el humo, pero no está. Entonces, en un momento de gran estrés, donde entra demasiada información por nuestro cerebro, sea por fuera o de nuestro pensamiento, nuestro cerebro automático procesa esa información que es muy estresante, es decir, está altamente energetizada, como si fuera de alto voltaje. El estrés es como alto voltaje para nuestro cerebro, que son procesadores, una serie de procesadores de la información. Cuando la información que entra es de alto voltaje, eso para nuestro cerebro es un peligro, y a veces saltan fusibles. Es decir, cambia el funcionamiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Y ahí es donde nos aparece la patología, la enfermedad, o el malestar, o la adaptación, o lo que sea, o no puedo leer, o no me puedo concentrar, o tengo problemas de memoria, o una caries, no importa. El funcionamiento siempre es el mismo. Entonces, el cerebro automático, cuando llega cualquier información, siempre compara con todos los tipos de memoria que tenemos. Si es auditiva, con todas las memorias auditivas. Si es digestiva, con las memorias digestivas, etc. Y nuestras memorias funcionan de una manera muy sencilla. Esto es bueno, se repite. Esto es malo, hay que evitarlo. La vida funciona así. Vamos a poner un ejemplo de holograma visual y auditivo en conjunto en una persona que se curó de esclerosis múltiple . Esta persona tenía esclerosis múltiple desde hacía años, entonces fue a ver a todos los médicos de este planeta posibles, ninguno le daba solución, estaba en silla de ruedas. Luego fue a ver, por lo tanto, a los chamanes, probó todo, no encontró solución. Así que vio que en este planeta, en lo terrenal, ya no había solución. Pero él se quería curar. Él tenía una fe de que se quería curar impresionante. Así que entonces escuchó que en Francia, en Lourdes, a veces ocurrían milagros. Así que, como en esta tierra ya no había solución, él empezó a rezar y a orar, a pensar con mucha fuerza, con sus pensamientos, que en el plano espiritual encontraría la solución. Así que hizo un viaje a Lourdes y nada, no se curó. Regresó a su casa y este hombre dijo, eso es que no he rezado suficiente, no he tenido suficiente fe. Y empezó a rezar mucho más, pero mucho. Y entonces cuando hizo el otro viaje a Lourdes, él iba con una fe enorme. Esto, a nivel técnico, biológico, es un gran estrés para nuestro cerebro. Es una sobrecarga electromagnética brutal. Así que cuando llegó allí, a una de las grutas, o la gruta, su estado de fe estaba al borde del paroxismo, era elevadísimo. Y ese gran estrés hizo que su cerebro le diera una solución. En ese momento él vio a la Virgen de Lourdes que le dijo, ya has sufrido suficiente, ya puedes caminar.
Frente a una situación así, luego intentó tocarla, la Virgen desapareció, luego sintió como un gran escalofrío en todo su cuerpo, y poco a poco, después un cansancio muy fuerte, calor en todo el cuerpo, esos fueron los síntomas. Poco a poco fue recuperando la movilidad. Y al cabo de ciertas semanas ya caminaba, y después de varios meses iba en bicicleta. Todo esto lo llevaron a comprobar con unos altos obispos, para comprobar que era cierto, con papeles de milagro. Pero lo que ocurrió en realidad es que en su cerebro, frente a un gran estrés, y el estrés es igual a peligro de muerte, te tiene que dar una solución. Y como su estrés era que tenía que ver la Virgen para curarse, pues su cerebro le dijo, toma, chato, aquí tienes la Virgen. Ya que luego, la Virgen que había visto, en realidad era una virgencita, una figurita que siempre tenía en su mesita de noche cuando era niño. Primera ley del cerebro, el cerebro solamente conoce aquello que reconoce y solo reconoce lo que conoce. Vaya lío, ¿no? No es lío, ¿no? Tú lo sabes bien. Ramón ha tenido experiencia de cerca de la muerte. Luego explicaremos algo, lo explicó el primer día, la primera conferencia, y él entiende cómo funciona el cerebro porque lo ha vivido. Entonces, en ese momento, frente a esa situación de estrés, su cerebro le pone en marcha un holograma interno que conecta de la siguiente manera. Vamos a ver lo que le ocurrió a esta persona. Tenemos la información que puede ser visual, auditiva, olfativa, etcétera, del exterior, Todo esto llega a nuestro cerebro. Hemos dicho que tenemos antenas, ¿no? Bien, esta información llega al sensor. Sensor. El sensor la envía al tálamo, que es un cerebro dentro del cerebro, es un microprocesador superpotente. Son muchos procesadores. Es un repetidor de señal como el de las antenas, es un filtro. Todo esto de forma inconsciente. Aquí nosotros no controlamos nada, todo esto es automático. Del tálamo, el tálamo la lleva a las memorias. Y compara con el pasado, compara con el futuro, vuelve a enviar. Y si hay algo peligroso, entonces lo que hace es que filtra. Si hay mucho estrés, decide el cerebro. Y entonces dice, bien, necesitamos esto, hay mucho estrés. Esta información que está llegando, pero no del exterior, sino de mis pensamientos, que también es otra vía de entrada, es otro sentido. El pensamiento es otro sensor, llega directamente aquí, con mucho estrés, y la decisión que toma el cerebro es de coger de memoria una información, llevarla aquí y hacer este bucle para que parezca real. He escuchado que pican. No, ¿verdad? ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Sí? Una mujer escuchaba que picaban todos los miércoles. Que picaban a la puerta todos los miércoles. No, que pican a la puerta. Esta mujer tuvo un trauma muy fuerte. Todos los miércoles, al mediodía, venía su hijo. Pero su hijo murió en un accidente de moto. No pudo digerir psíquicamente esta información. Así que todos los miércoles, a tal hora, sonaba el timbre para ella. Lo oía perfectamente. Su hija dice, pero yo no estoy oyendo nada. A ver si mi madre está perdiendo la chaveta. Así que le fueron a hacer pruebas. Esta señora tiene alucinaciones. Vamos a darle pastillas. Vamos a meterla en un psiquiátrico, porque se podría dejar el gas abierto.
La persona puede hablar del gran shock que tuvo y su, entre comillas, alucinación se va. Es decir, lo que hace el cerebro es ponerle el sonido del timbre, porque de manera subconsciente cada miércoles recuerda la ausencia de su hijo, esa gran separación. Así que su cerebro le pone el sonido, que está grabado en memoria, como un holograma, pero no como el humo que tú has olido, sino como algo que oyes o como algo que ves. Para tu supervivencia. ¿Por qué? Porque entonces baja el nivel de estrés, porque te está alertando de algo. Mientras oye el timbre, sigue en contacto con su hijo. Solución perfecta del cerebro, en este caso psiquiátrica. Así que las enfermedades psiquiátricas, que no hablé en ninguno de los otros dos conferencias, también son programas biológicos de supervivencia. Y hablamos hoy de la cosa del funcionamiento más sencillo. Bueno, sí, el hombre se curó, ¿eh? Hay otro que no. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo de holograma, en este caso de miedo, pero esta vez totalmente al revés. Esta vez la historia no termina bien. Es un hombre que trabajaba ya hacía años en un camión frigorífico, descargan todo y le dejan encerrado dentro, sin que se den cuenta. El camión arranca y tiene que ir varios días de camino hasta donde llega. Él empieza a pegar golpes y nadie le oye. Incluso cuando para el camión, en sus paradas, él pega golpes, nadie le oye. Él entra en pánico, está todo oscuro dentro y piensa, ¿ya sabéis lo que piensa? Está encendida la cámara frigorífica del camión, voy a morir congelado. Y ese pensamiento lo genera con una fuerza brutal. Así que, como la enfermedad es un programa de supervivencia, todo su cuerpo empieza a hacer todos los síntomas de congelación. Y él lo fue apuntando en una de las paredes. Cómo iba sintiendo cada vez más frío, cómo ya no sentía las extremidades, ya que la sangre, en una situación de congelación, de mucho frío, se va a los órganos nobles, se va hacia el interior, no hacia las extremidades. Y cómo fue haciendo incluso llagas de congelación y lo encontraron con síntomas de congelación. Lo interesante es que no estaba encendida la cámara. O sea que dentro de la pieza hacía 20 grados. Positivos, ¿eh? Hay otro caso similar de un barco que llevaba bananas, que también se quedó dentro y le pasó igual. Esta persona entró en pánico y le pasó lo mismo. Así que las situaciones de pánico a nuestro cerebro no le gustan porque se las cree. ¿Qué le ocurría a él? A él le llegaba la información visual que estaba a oscuras, auditiva que no le podían oír, de mucho miedo, ¿vale? El olfato no le servía para nada en esa situación. Los pensamientos le aturullaban en pánico, por lo tanto el tacto, que era lo único que le podía salvar, es decir, el sentir la temperatura, este estrés tan enorme hacía que lo bloqueara, quizás haciéndole recordar una memoria de congelación que ya tuviera en su historia familiar. ¿De acuerdo? Y entonces todo su cerebro, ahora vamos al otro dibujo, todo su cerebro empezó a dar las órdenes al cuerpo de retirar la sangre, de intentar parar el metabolismo para sobrevivir. Bueno. Hay un grillo muy prehistórico que vive en una zona del planeta que se congela durante 6 meses y luego se descongela, como Disney, y vive, ¿vale? O sea que nosotros no. Nosotros nos vamos congelando, pero todavía no tenemos ese programa, ¿no? Hay un grillo, un bichito que hace esto, se puede congelar y descongelar, y sigue vivo. Los extremófilos, podéis estudiarlos, hay reportajes sobre ello. Son animales o seres que viven en situaciones extremas en el planeta, para entender cómo las situaciones de adaptación siempre van al máximo para la supervivencia. Así que el pensamiento, por eso lo colocamos aquí. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a poner otro ejemplo. Usted se encuentra mal.
caca y en la caca hay sangre. Caca, sangre, juntamos las dos ideas y decimos, miedo. Vamos al médico, nos miran, porque puede ser nada, pero nos encuentran células cancerígenas. ¿El siguiente paso qué es? Usted tiene cáncer, es gran estrés, peligro de muerte. ¿Qué va a hacer el cerebro automático? Va a intentar protegerse de esto, de este diagnóstico. Esto es lo peor que hay. Es peor que ya el cáncer que tenía la persona. Le puede generar lo que llamamos metástasis. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se dicen los diagnósticos, hay que acompañar a la persona, hay que hacerle sentirse seguro para los tratamientos. No es que hay que estar en contra de los tratamientos, hay que saber cómo se dicen las cosas. Ya que el cerebro en situaciones de estrés busca en todas las memorias. ¿No? Ponemos tu ejemplo, Ramón se cayó de 12 metros de altura, tarda 1 segundo y pico en caer. No sé lo que tardé porque fue tan rápido y tan largo que... Tan rápido y tan largo. Porque en ese tiempo a su cerebro le dio tiempo, primero a buscar en todas sus memorias mientras caía, para escapar de esa situación de estrés inminente. Pero como no encontró solución, te dio tiempo a pensar otras cosas, ¿no? ¿Qué más pensaste? No sé, pensé lo que me podría pasar si me salvaba, si no me mataba. O sea, que te podían reñir. Eso quiere decir que de niño le habían reñido por caerse. Fue así, de niño te reñían. Tú lo sabes. No, pero... Vale, ¿por qué? Porque su cerebro va a ir a la primera experiencia que ha tenido por caerse. Se está cayendo de 12 metros y su cerebro es absurdo. ¿Cómo puedes pensar que te van a reñir? El cerebro, como veis, es automático, no lo controlas tú. Y lo bueno del caso es que cuando ya tienes el cerebro vacío, que lo has pensado todo... Lo recomiendo para los que meditáis, tiraos de 12 metros. Ahí tendréis el vacío mental. Y entonces te se hace larguísimo y estás pensando... No, Ahí estaba en el nirvana. No llego. Él estaba en la espera ya del golpe. Pero lo primero, después de buscar una escapatoria, fue, me van a reñir. Es decir, fue la primera experiencia de la primera caída de su vida, lo que nosotros llamamos en desprogramación biológica la impronta, la primera huella. El cerebro funciona así. Así que tú te caes de pequeño y te reñían. ¿Que eras muy trasto? No, lo normal. Tenía 17 años. No. Ah, sí, de pequeño. De pequeño, sí. No tuve tiempo. No tuve tiempo de ser malo. Ah, no tuviste tiempo de ser malo. Porque me echaron de casa a trabajar con 9 años. ¿Y te reñían? No. No, vale. Simplemente me mandaron a trabajar porque no había que comer. Cuéntalo, Pepita, porque está lo que se llama nosotros le llamamos el punto ciego de la conciencia. Estamos hablando del conflicto inconsciente suyo y él, pues, no lo entiende lo que yo le pregunto. Explícalo tú. ¿Lo reñían por qué? Tenía que hacer muchas obligaciones, le mandaban a buscar leña, le buscaban, en fin. Muchas tareas, ¿no? O sea que él, cuando va cayendo es, si me mato me riñen. Sí. Además, el jefe que tenía era un señor que estaba constantemente ruminando. Solo te pondré un ejemplo. Tenía un perro y no ladraba. El perro hacía... El dueño, ¿eh? Vale. El señor este que es su jefe. El perro no ladraba, solo... Así que su cerebro fue a buscar Ya todo. puedes pensar lo que pensaba. Cuando llegue abajo, el jefe me va a decir... ¿Vale? Gracias gracias por tu ejemplo, porque sirve para que entiendan que esto que estoy explicando funciona de esta manera, pero todos hemos tenido ejemplos en la vida. ¿En qué te ha hecho pensar? A ver. No, me has hecho pensar cuando estabas hablando de los resfriados. Sí. Yo pasé una gripe tremenda, no sé si me cambió 7 veces el pijama, las sábanas, hasta el colchón.
Y a partir de, dentro de poco tiempo me jubilé, esto hace 22 años, 21, me jubilé y no me constipó más. Pero dilo porque te constipaste, porque te pusiste una vacuna. Bueno, no sé si fue la vacuna o fue el estrés que llevaba del trabajo o lo que fuera. Claro, podría ser la apariencia, la vacuna. Sí, es verdad, aquel año me había vacunado. Desde que estás jubilado ya no tienes prisa, no te constipas. Ni tengo prisa. Sí, no, es que a partir de que me he jubilado no tengo prisa. Vale. He cambiado el chip. Bien. Así que vemos que el cerebro recibe toda la información, primero interna también de todo el cuerpo, externa la computa con nuestros procesadores internos, la compara con memoria y siempre orientado al futuro, siempre orientado al siguiente instante. La memoria funciona para nuestra supervivencia futura. Así que todo en nuestro cerebro está orientado para el futuro. Así que el único tiempo sano es el futuro para nuestro cerebro. Nada del presente. Sí, dígame. Según este esquema, esta señora que oía el timbre, Sí. ¿le era bueno para ella? Sí. Porque parecía que... Te voy a poner otro ejemplo. Un señor está buscando un exprimidor, está muy cansado de trabajar, llega a casa y quiere hacerse un zumo de naranjas, pero no es su casa, es la casa de su hermana, está allí con los niños que están haciendo jaleos, se está estresando, me voy a hacer un zumo de naranjas, así que entra en la cocina de su hermana y empieza a remover en todos los armarios y no encuentra el exprimidor y empieza a maldecir. ¿Dónde está el puñetero exprimidor? Y cada vez más estresado, está estresando a tope todo su sistema de percepción. En un momento dado, ya de tanto agobiado, abre así un armario y lo ve ahí, de cristal precioso. Va a cogerlo y ¡paf!, desaparece. Porque en cuanto cambias el foco visual, el holograma que ha creado tu cerebro desaparece. Y en el momento que desaparece, siente lo mismo que el Señor de la Virgen de Lourdes. Siente como un escalofrío que le recorre todo el cuerpo y de pronto se siente calmado. Ya no tiene todo el estrés. Es decir, ha sido una manera de darte lo que buscabas. Te pondré algún otro ejemplo, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Luego ya se calmó y completamente calmado empieza a buscar y detrás de unas ollas encuentra el exprimidor, pero no era de cristal, era de plástico rojo. El de cristal entonces se acuerda que es el que tenía su mamá cuando él era niño. El cerebro solo reconoce aquello que conoce y solo conoce lo que reconoce. Grabamos una impronta y todo lo demás en nuestra vida es una proyección de esa huella. Grabamos unas pocas caras cuando niños y todas las demás caras se tienen que parecer a esas caras. Si se parece, bien. Si no se parece, estoy en peligro. ¿Bien? Cuando nosotros éramos niños, aquí no había muchos extranjeros, no había personas de otras razas. En mi escalera vivía una familia de color negro. ¿Vale? Que sepamos de qué color. Y era, claro, era chocante. Ahora estamos acostumbrados, pero de niños no. Nuestro cerebro no está acostumbrado, luego se acostumbra. Otro ejemplo. Una persona ha tenido otro conflicto de separación muy fuerte, se ha muerto alguien, un ser muy querido. Llega a casa y lo ve sentado en la cama. Esta persona era neuropsiquiatra y dice, estoy teniendo una alucinación. Otro, su padre siempre, cuando estaba en casa, desde chaval y tal, siempre le ponía la mano aquí. Su padre murió. Un día va en el coche y de pronto nota la mano aquí. ¿Fantasma? ¿Apariencia? ¿O realidad de nuestro cerebro? Que reproduce el holograma. Esta vez no es olfativo ni es auditivo, es un holograma táctil que me están tocando. Bueno, para poder desprogramar, para poder curarnos, primero tenemos que entender cómo funcionamos. Cuando nos llega un gran estrés, nuestro cerebro cambia un funcionamiento. Para que cambie ese funcionamiento tiene que llegar otro estrés, sea positivo, en este caso. Ese gran estrés positivo es, ya he entendido por qué tengo esta enfermedad, ya he entendido por qué lo que sea. A ver,
alguna persona por aquí que pueda... Claro, cómo no. Marta tiene unas comprensiones con un estrés positivo muy fuerte. Y entonces cuando las tiene, su cerebro hace cambios. ¿Tú también? ¿Puedo contar el ejemplo? Sí. Una prima de esta chica me llamó, oye, que mi prima está muy mal, que está en el hospital, que si está más para allá que para acá, que si me puedes hacer el favor de ir a verla, que... Vale, y digo, bueno, venga, tengo un rato y vamos a verla. Y hablo primero con ella, pero ¿tú quieres que yo te vaya a ver? Porque yo nunca voy a ver a nadie que me la envían, sino una persona que de verdad quiera venir, o que quiera averiguar cuál es el sentido de su enfermedad. Así que me dice, pero yo ya sé de dónde me viene. Yo he tenido un shock y sé que me viene de ahí. Digo, ¿pero tú estás mala? Sí. Digo, entonces no sabes de dónde te viene. Fue lo primero que te dije, ¿verdad? Claro. Entonces, atención. Apariencia, ya sé de dónde me viene. Realidad. Viene otra persona, te cambia el punto de vista y dices, ¡ay! ¿Podemos explicar lo que sí? Vale. ¿Qué ocurrió? Ella se pensaba que pues, había tenido un choque con la pareja, cierto distanciamiento, y entonces por eso tenía infección en la sangre. Y yo le dije, la sangre es la familia, tu pareja no es la familia, tu pareja no es de tu sangre. Vale, has tenido un choque con él. Muy bien. Entonces yo le pregunto, cuando ya estoy ahí en el hospital con ella, ¿dónde te empezó? Todo me empezó en el gemelo. Muy bien, ¿no tendrás un gemelo por casualidad? Pues sí, somos mellizos. Bien. ¿Qué te pasó entonces con tu mellizo en un conflicto de separación que tuvieras desvalorización por tu familia? Ah, pues sí, con mi hermano, como yo me separé y tenía un niño, él me ayudaba mucho, porque claro, son mellizos. Los mellizos se tienen el uno al otro, se ayudan. Pero entonces, pues otra persona de la familia, esto no estaba tan contenta, la mujer, y tal. Y eso a mí me sentó muy mal. Y ahí vivió la separación, con desvalorización. Entonces no era lo que se pensaba. La apariencia era la situación con la pareja, la realidad era otra cosa que le había pasado mucho tiempo atrás. Más otro tema con la familia, que siempre le decían lo que tú estás haciendo, que si lo que tú estás haciendo no está bien, que si tal, y eso acompañaba, era otro estrés que acompañaba. ¿Lo entendiste, no? ¿A que era un poco diferente de lo que tú te imaginabas? Sí, y salí del hospital. Y saliste del hospital, y recuperaste peso, y conduces, y tienes la pierna bien. Sí, solo me ha quedado la señal en el gemelo. La señal, para que te acuerdes La siento. de tu hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces creemos que sabemos de dónde nos viene, porque viene un shock o tenemos un estrés y entonces nos enfermamos. Pero ese estrés lo que hace es lo siguiente. Vamos a ver lo que le pasó a ella a nivel técnico. De nuestro cerebro, la información llega al tálamo y llega a las memorias. Y en las memorias, ella tiene un primer shock de separación con alguien que es como una pareja para ella, que es su hermano. La primera memoria de estrés de separación, que está aquí en la caja roja, no de bombones, sería como el semáforo rojo, lo peligroso, lo prohibido, lo que hay que evitar, una memoria negativa. Entonces, cuando entra la información de la relación con la pareja conflictiva, su cerebro en realidad está recordando la relación conflictiva con su hermano. ¿Cómo lo solucionó? No hubo solución. ¿Verdad que no hubo solución con lo del hermano? Así que el cerebro ya no puede más de tanto estrés y entonces puso en marcha una patología, una infección de un estreptococo, ¿era? Biógenes. Piógenes, de piojo. ¿Vale? Otro estreptococo, como veis, están por todos lados. Nos acompañan desde el origen de los tiempos. Y le puso en marcha este estreptococo, que yo lo busqué, y resulta que tiene como una forma de espiral, y la espiral es el símbolo de la evolución. Y digo, vamos, a lo mejor es que aquí hay algunos que no evolucionan, y eso también pasaba, ¿no? Así que ella, en su inconsciente, quería que la familia suya fuera más evolucionada, y no hubiera estos conflictos, estas peleas por esas tonterías.
¿verdad? Porque siempre eran tonterías. Y lo vivía con mucha fuerza. Al entenderlo, ¿qué ocurrió? La información cambia. Tú le estás dando ahora, bueno, no tengo aquí el color verde, bueno, pues lo haremos con el azul. Estás viniendo aquí y con tus pensamientos, al entender esto, estás anulando completamente el estrés que tenías en tu memoria, lo estamos sacando a la conciencia. Ya no está en el subconsciente biológico, en esa memoria biológica. Y entonces el cerebro dice, ya no necesito esto. Y él cambia un funcionamiento dentro del cohete de 3 pisos, que es el que programa el cambio en el cuerpo, la infección en la sangre. Así que entonces los antibióticos no le hacían nada, que si le había llegado al corazón, que si le estaba entrando en el hígado. O sea que corazón, hígado, fallo cardíaco. Entonces todo empezó a mejorar. Y bueno, ella lo ha resumido así, ella lo ha resumido en un símbolo, salí del hospital. ¿Vale? Pero ya todo el cuadro empezó a mejorar. Ahí fue recuperando luego peso y tal y cual. Esto lo vimos en un par de veces, ¿no? ¿Te vi en el hospital? Sí, en el hospital yo creo que viniste 2 veces. 2 veces. Y alguna visita que hicimos por... Pero eso ya estabas fuera del hospital. Ah, bueno, alguna visita por Skype. Sí, porque tú te resistías, ¿eh? Uy, mucho. ¿Cómo era tu resistencia? Era una creencia, ¿no? Yo tenía fiebre cada noche, siempre tenía fiebre. Hasta que un día entendí por qué tenía la fiebre. Y ya desapareció. Al día siguiente... ¿Y por qué era que...? Bueno, a lo mejor no se puede decir. No, yo me acuerdo que me explicabas que era muy... Porque te querías escapar. La fiebre es necesito huir. Ella quería escaparse del hospital, se sentía prisionera de los tubos, de los tratamientos. Ningún caballo entra contento en un hospital a que le operen. La perra que yo tenía cuando era chaval, la Linda, la teníamos en una casa que tenemos en la montaña y cuando había que llevarla al veterinario, Linda desaparecía. Linda, ven, toma. La Linda nos leía el pensamiento. Sabía que la llevábamos al veterinario. O sea, no les gusta. Son listos los animales. Claro, nosotros nos pasa igual. Es decir, nosotros nos forzamos con nuestro sistema nervioso motor voluntario. Decimos, es lo bueno, el médico me va a tratar, etcétera, etcétera. Es lo bueno para mí. Pero claro, otra parte de nosotros tiene miedo. A lo mejor cuando niños tuvimos una mala experiencia con el médico. O en la familia hay memorias de errores médicos, ¿sí? Sí, yo te quería hacer una pregunta. Seguro. Del caso de esta chica, ¿no? Sí, El otro día un amigo mío pues, salió del hospital que había tenido una sepsis. sí, Y entonces es lo mismo, Una es lo que has tenido. sí. Ay, con el 7 ya hablaremos, ¿eh? Sí, con el 7. Y entonces yo bueno, ha salido del hospital con todos los tratamientos que le han hecho y tal y cual. Entonces ha salido por su pie, digamos. Entonces mi pregunta es, ¿o ha hecho una curación espontánea tomando conciencia por sí mismo de lo que haya podido ser, que yo sé lo que es, lo que ha pasado? Claro. Pero él no sé si lo sabe. En el caso de que no haya tomado conciencia, se le va a repetir de alguna otra forma otra patología, se supone. No lo sé. Cada persona, mira, no hay leyes escritas sobre esto. Cada persona es un mundo. No lo sé, no lo conozco, no sé cómo ha ido. Entonces me estás pidiendo un pronóstico de su vida, fíjate. Pero no, te estoy Sí. pidiendo que esta chica, o sea, lo que te estoy diciendo es, esta ¿Te chica, puede volver a tener esto? no, pero este sí. Puede ser que lo vuelva a tener o puede ser que no. No lo sé. Esta muchacha también podría haber salido por su propio pie, digamos, tomando conciencia de alguna manera a nivel inconsciente de lo que estaba pasando. Que Muchas veces nos curamos porque en realidad son fases ya de curación. Lo que yo he explicado antes de la apariencia y la realidad es que lo que ocurre aquí es que cuando las bacterias estas se ponen en marcha, estamos o en una fase activa de conflicto a veces para generar más espacio, por ejemplo, como en el constipado, pero ya en el virus actúa en una fase de curación. Entonces, a veces tenemos una fase de curación, con lo cual la fase de curación, cursa con inflamación, dolor, reposo, etcétera, y el medicamento lo que hace es atenuar la fase de curación y a veces te permite sobrevivir, porque si la fase de curación es demasiado explosiva, como pasa a veces, entonces puede haber una desgracia. Ya, pero muchas veces en los cánceres de mama, cuando precisamente se está curando, es cuando van y te operan otra vez.
¿Que has estudiado algo de esto? Bueno, conozco el tema. Ah, vale, ya lo veo. Claro, es complejo porque... Pero yo he observado una cosa. ¿Cómo te llamas? Lola. He observado que nuestro cerebro utiliza fases de curación como programas biológicos de supervivencia. Por ejemplo, las verrugas, que en realidad es una fase de curación, pero tiene el sentido... ¿Se oye muy flojo? Muy bien, vuelvo a repetir. Me pregunta ella que hay situaciones, claro, pero una pregunta es un poco más compleja, porque, claro, necesitaríamos todo un curso explicativo, ¿vale? Entonces hay fases activas de conflicto, fases de reparación, pero el cerebro lo que le interesa es que eso que te está ocurriendo es su programa biológico de supervivencia, da respuesta al conflicto o serie de conflictos que tú has vivido. Por ejemplo, las verrugas son fases de curación de un conflicto de desvalorización de la epidermis, pero quedan ahí, lo lógico es que se cayeran. No, para el cerebro nuestro tienen sentido en sí mismas, porque son superficies adherentes, son como ganchos, impiden resbalar. ¿No ves ningún ejemplo? Pues que una fase de curación, que tendría que terminar ahí y ya está, se convierte en un programa biológico en sí mismo. Por ejemplo, en el cáncer de pecho, cuando dices, es que claro, cuando ya se está curando, que se hincha y forma un tapón aquí, en la piel del conducto del pecho, bien, entonces vienen y lo operan, vale. Pero es que en realidad es porque está todo el miedo. Otra vez estamos en la apariencia, está todo el miedo, pero si la persona se relaja y lo entiende, te voy a poner un ejemplo. Una persona tenía 2 bultos, ¿vale? Espera. Entonces, esta persona puede ser que haya vivido una separación con un hijo o con una pareja, ha habido una separación en el nido. Pero ¿qué ocurre? Hay personas que viven la separación, no. Quieren separarse y no pueden. Es decir, yo no quiero que el otro esté chupando más del bote. Entonces lo que quieren es cortar el grifo, y como no lo pueden cortar, forman un tapón en los conductos. Así que esa fase de curación en realidad sería el sentido, no sé si me has entendido. O sea, un ejemplo, una mujer que se quiere separar, está harta, pero a la vez no puede separarse porque tiene hijos y el marido lo tiene que mantener. Es un ejemplo muy habitual. ¿Vale? Un momento. Vale. Entonces, el presente para nuestro cerebro automático no le interesa nada más que para recibir la información. El tiempo que le interesa siempre es el futuro, para dar una respuesta. Y el futuro hay diferentes futuros. El instante siguiente, luego está la hora siguiente, o los 5 minutos siguientes, la hora siguiente, el día siguiente, la semana siguiente, el mes siguiente, los 10 años siguientes, los 20 años siguientes, los 30 años siguientes, los 40, los 50, los que sean. Esos son los que le interesan a nuestro cerebro. Las memorias están orientadas para sobrevivir en ese hipotético futuro. Si la memoria, en lugar de ser esta separación con el hermano, es una separación con el dinero, la persona tiene problemas de dinero. Ahora sí que se ha hecho el silencio, ¿eh? No, si estamos en crisis. Por ejemplo, mi abuela se quedaba todo el dinero y no le daba nada a mi abuelo. Que el pobre tenía que ir a los amigos a pedirle algo para tomarse un café. Y no le daba nada a sus hijos. Y cuando se murió encontraron el colchón todo podrido de billetes. Se genera una memoria estresante en relación al dinero en la familia. 2 generaciones después aparece alguien, le pone el mismo nombre de la abuela y cada vez que le llega un dinero siempre le aparece un imprevisto y se le va. Así de veces lo he visto. Luego está el otro ejemplo, hemos puesto a la abuela porque siempre se suele poner el abuelo que era jugador o el bisabuelo. ¿Me oís bien por allí? ¿Tienes un abuelo jugador? ¿Tienes? Calor, no un abuelo jugador, vale.
O a lo mejor sí. Entonces, la familia lo pasaba mal, porque todo el dinero se lo gastaba el abuelo y todos pasábamos hambre. Se genera un rencor contra el dinero. Sí, es un tipo de separación el rencor. Me quiero separar de lo que es peligroso para mí. El rencor tiene un sentido. Rabia contra el dinero, es inconsciente. Entonces esto se expresa, se graba de forma inconsciente en nuestra biología y se expresa en nuestros comportamientos. Los bancos no sé qué, los no sé qué no sé cuántos, etcétera. Ese mira que cuánto dinero, o criticamos las personas que tienen dinero, tal y tal y tal y tal. Se ve en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro solo conoce lo que reconoce. Entonces lo que hace es proyectar, y proyecta esa memoria inconsciente de tu familia en el exterior. Algunos que ya hayan hecho cursos de desarrollo personal, seguramente conocerán esto, que es un ejemplo. Os voy a poner un ejemplo. Dos amigos que hace tiempo que no se ven, se contactan por el Facebook. Vamos a ir a tomar algo. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Sí, con los amigos de la infancia. Menudos shocks tenemos si nos encontramos uno. Vamos a comer, bueno, a tomar algo, y es la hora de pagar. Entonces dice, no, que invito yo. Bueno, va, invita tú, venga, va. ¿Cuánto es? El camarero dice, 18,90. Entonces, el chico empieza a sacar y saca un billete de 10, un billete de 5 arrugado, 3 moneditas, no sé qué, los centimicos los pone todos ahí, 18,90 y 20 céntimos más de propina. Y el otro dice, se ha agarrado, mira lo que le deja de propina, mira no sé qué, ahí con los billetes todos arrugados, no sé qué, no sé cuánto, qué problema tiene con el dinero, tal y cual. Empieza su película interior, su discurso interior, ¿no? Lo que no sabe es que el otro amigo llevaba un billete de 200 en el otro bolsillo y, pues, en ese local no los cambian. Con lo cual se dio cuenta que entonces tenía que reunir el capital de las monedillas y el sueldo que llevaba. ¿Qué hizo él? Fue proyectar su propio conflicto con el dinero. Lo proyectó en su amigo. Funcionamiento proyectivo de nuestra conducta. O criticamos algo, o criticamos a alguien, o conductas. Es que mi madre todo el día tal, o tal. En el fondo, todo eso, por ejemplo, si criticamos a alguien, puede ser que eso que está haciendo esa persona tengamos miedo de hacerlo nosotros. Porque la crítica entonces es una manera de alejarnos de forma inconsciente biológica de aquello que nos da miedo. Bueno, entonces nuestro cerebro programa nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene las memorias de nuestros antepasados, tiene las memorias de lo que pasó en nuestro embarazo, y esa es su guía de referencia. Luego tienes tú las experiencias de tu vida, que se van acumulando a esa guía de referencia. Y luego esa guía se ha de pasar a la siguiente generación. Bravo, así funciona la biología. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer preguntas, o ejemplos. Y sí, si fijáis, no he hablado casi nada de la enfermedad en esta conferencia, lo hablé más en la primera y en la segunda. He hablado más del funcionamiento. Este funcionamiento del cerebro sirve para entender nuestros comportamientos, conductas, para entender que el yo, en el fondo, solamente es un espejo que genera nuestro cerebro automático, una ilusión, un montaje psíquico, porque en sí hay un programa biológico que es superior al programa biológico individual, que se llama programa biológico de supervivencia de la especie. Lo tienen las hormigas, lo tienen las abejas, lo tienen las ovejas, los lobos, y todos entre ellos se regulan. ¿Hay muchos lobos? Las ovejas, baja la población. Entonces baja la población de los lobos porque hay pocas ovejas. Los leones igual. ¿Hay muchos leones? Hay gacelas, ñúes. Ellos van comiendo. ¿Que baja la población? Los leones también bajan. Y se va equilibrando. Hay una homeostasis, un equilibrio en todos los ecosistemas.
en todas las especies. Es decir, hay programas biológicos que son globales, que pertenecen a las especies, también a la humana. Por eso pasan tantas cosas que pasan que no voy a decir. Pero hay programas biológicos que son superiores al individual. Programas familiares. Con lo cual, todo nuestro comportamiento está prediseñado, preprogramado ahí. Y reaccionamos a las situaciones de acuerdo a esas memorias. Como reaccionó Ramón. Me van a castigar. Tú imagínate cayendo de 12 metros, pensar que te van a castigar o te van a reñir. Vale, si era un chico de 17 años. Pero eso es un reflejo. Bueno, entonces, en la apariencia las cosas funcionan de una manera, en la realidad funcionan de otra. Resumiendo, en la realidad la enfermedad es muy fácil de desprogramar, ¿verdad, Marta? ¿Verdad? Bueno, ella se resistió un poquito, pero ¿verdad que luego fue fácil? Cuando localizamos ese miedo, vale. Es fácil. Ahora, como creemos que la enfermedad es algo terrible, que es un karma, que es no sé qué, antes ya lo hemos dicho, una maldición, un mal espíritu que me ha entrado, etcétera, 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 yo cuando vengo a una consulta de desprogramación o a un curso o lo que sea, digo, yo no me voy a curar. ¿Cómo me voy a curar? Eso está en mi cerebro. Porque yo cuando era pequeña vi que los demás no se curaban, o que es total, o lo que sea. Y eso genera dudas, estrés, e impiden que una persona pueda curarse. Con los niños a veces es muy fácil. Una niña no puede leer, la madre no podía leer durante el embarazo, tenía que terminarse un libro, se lo termina a toda velocidad porque dice, cuando nazca la niña no voy a leer más. Se lo explicamos a la niña y empezó a leer. El otro día había un niño que desaprendía. Es una cosa muy rara. Aprendía una cosa muy rápido, luego se acordaba menos, luego menos, cada vez menos y lo olvidaba. Durante el embarazo hubo una separación por culpa de los estudios. Así que él grabó, estudiar, aprender, igual a peligro. Así de sencillo. Se le explica al niño y el niño ya empezó a cambiar. Y las alergias, las intolerancias, etcétera, cualquier patología. ¿Dónde a lo mejor no podemos intervenir tan directamente? En una patología psiquiátrica con paranoia. Si la persona no confía en nadie, ¿cómo va a confiar en lo que yo le diga? O si la persona está agresiva. Entonces tenemos que trabajar con los familiares. ¿Por qué? El programa biológico de supervivencia de la manada es más fuerte. Pero claro, los familiares tienen que, por ejemplo, con los padres, con los hermanos. Una AVC o un autismo, enfermedades así donde la mente, digamos... No puede captar. Pues mi hijo tenía autismo. Hombre, entiendo que si es pequeño se puede tratar con la madre, por supuesto. Claro, trabajamos con el padre, con la madre. Esto ya lo sé, pero por ejemplo en una AVC, que es una persona adulta y tal, ¿tienes experiencia de haber tratado con la familia y haber mejorado? He trabajado siempre, generalmente, con gente más joven, con 15 años y tal. Pero ya estoy empezando con un chico de 24 que hoy me han dicho que ha mejorado y he trabajado con la madre, o sea, con la familia. La madre luego se lo ha comunicado al padre, ha trabajado con el padre y con la hermana y ellos tres han hecho un cambio y el chico ha cambiado, que tiene 23, 24 años. Estoy en ello. Pero es que me lo han comunicado hoy, el buen resultado de las terapias que hicimos hace un mes. Y ahora también estoy trabajando con un hombre autista de 30 y pico a través de la madre. Sí, pero ya os diré, ya os daré noticias. Esto se sigue investigando, hay que seguir. ¿Para las adicciones? ¿Para las adicciones? Para las adicciones, bien. Ahí estamos considerando, en la frase implica que necesitamos un tratamiento. Para las adicciones puede funcionar, hay que entender
que lo que nosotros hacemos no es un tratamiento. Yo no te voy a dar una homeopatía, no te voy a hacer acupuntura, no te voy a hacer un tratamiento. Vamos a entender por qué hay una adicción. ¿Qué simboliza esa adicción? ¿Qué sentido tiene? Si se llama adicción quiere decir añadir. Por lo tanto, ¿por qué esa persona añade algo que está vacío? Lo contrario de adicción es vacío. ¿Dónde está el vacío? Cuando encontramos ese vacío y lo resuelve, la adicción no tiene sentido. Es así como hay que trabajar una adicción, en general, la que sea. ¿De acuerdo? Pero para las adicciones sí, porque el cerebro funciona de la misma manera. ¿Comprendes? El cerebro programa un comportamiento que es una adicción, al tabaco. ¿Al tabaco aquí? ¿Cuántos tienen adicción al tabaco? No tengáis vergüenza, venga a ver. Muy bien. Los perseguidos ahora. Los excluidos. Los que nos envenenan con su humo. Encima lo que les faltaba. No, los coches no echan humo, ¿verdad, Neus? Vamos a ver lo que pasa con el tabaco. Ahora os explico una cosa con el tabaco para dejar tranquilos a los fumadores. ¿De acuerdo? Vamos a ver, un experimento que se hace con ratones. Los llenan y los intoxican en una cámara con un montón de humo de tabaco. Y los ratones van y hacen cáncer de pulmón. El tabaco a un fumador pasivo da cáncer de pulmón. Apariencia. No estoy diciendo que sea falso, estoy diciendo que es la apariencia. Fijaros bien que nunca he dicho esto es mentira o no sé qué, es la apariencia. El mismo experimento lo hacemos con hámsters y los hámsters no hacen cáncer de pulmón, alargan su vida. Ahora vamos a decir, vamos a sacar la ley. Fumar como fumador pasivo nos alarga la vida. Apariencia. Si eres hámster, sí. Entonces, ¿qué ocurre en realidad? Los ratones tienen memoria de incendio y el humo es mortal por falta de oxígeno. Así que cuando lo detecta por el olfato, lo detectan, estresan de manera brutal su cerebro automático que pone en marcha un tumor en el pulmón para intentar extraer el poco oxígeno que queda en esa habitación. Y por eso hacen un cáncer de pulmón. Sin embargo, el hámster no tiene esa memoria. El hámster vive en madrigueras muy profundas donde el humo no puede llegar y el humo no le asusta. Cuando hay incendio, ellos tienen miedo al fuego, al calor. Entonces se meten debajo de la madriguera y lo que hacen es ralentizar su metabolismo. Ralentizan. Claro, si una persona ralentiza el metabolismo es como cuando conducís a 90, 100 por hora por la autopista en vez de a 150. Gastáis menos. Y entonces el depósito os dura más, ¿no? Pues así el hámster vive más tiempo. Esa es la realidad del experimento. Pero para eso tenemos que entender cómo funcionan los sensores, los sistemas nerviosos y la biología. Porque si no, el experimento lo vamos a interpretar mal. ¿Por qué? Porque ya tengo una expectativa del experimento. A estos ratones les voy a meter humo, seguro que van a hacer cáncer. ¿Vale? Así que el tabaco es una cosa, por lo tanto está sustituyendo algo en la vida de la persona, está calmando un estrés en esa vida de esa persona, que fume tranquilamente. Y claro, si se fuma 200 cajetillas al día le va a sentar mal, pero hay gente que fuma hasta los 100 y pico y tan tranquilos. Te quiero hacer una pregunta. ¡Hala, Teresa! ¿Qué fase de reparación de los resfriados? Cuando has dicho los resfriados, en este caso yo me resfrío mucho, y has dicho que era una reparación. ¿Reparación de qué? ¿De qué? De, por ejemplo, de un estrés de prisa o de separaciones olfativas. Ya no puedo oler al otro, a quien tanto quiero, y que se acaba de ir al otro punta del planeta. No, acaba de decir que no. Esperar un momento que acaba de decir que no. Cuando nosotros tenemos un conflicto, escuchar. Normalmente no tenemos acceso a la memoria porque está en el subconsciente. Pero si yo le digo a ella que su padre se fue a la quinta leche
por un tema sexual, y si le digo que además el tema sexual, el primer órgano que tiene que ver con la sexualidad es el olfato, porque olemos las feromonas, que es la identificación de la pareja, ¿qué pasó con la pareja? ¿Salió volando? ¿La pareja de quién? De tu madre. Ah, sí. ¿Se fue cuando eras niña? Entonces, en su estrés es, tengo que recuperar el olor de mi papá. ¿Qué cara? ¿Veis? Y claro, y cuando se lo explicas, luego es todavía la duda. Es una duda con patas. ¿Pero por qué es duda con patas? Porque cuando la concibieron seguramente ya había dudas. Es decir, que también somos como somos por cómo nos han concebido, lo que ha pasado en el embarazo, quizás no estaban seguros de tenerte, etc. Entonces ya dudamos de todo. ¿Vale? Sí. Bien, esto hoy lo he explicado de alguna manera. Con el pensamiento lo has entendido, es nuestro sentido más potente. Ella constantemente está alimentando un programa de miedo a quedarse sola. No, da igual, todas las fobias es el miedo a la soledad. Escúchame. Es el miedo a la soledad, en todas las fobias, es lo que he comprobado en todas. Lo que ha coincidido en todas las personas que he visto con fobia es mucho miedo a la soledad. Por eso la solución siempre es estar acompañado en la situación que me da la fobia. En la casa no es la situación que me da la fobia. ¿De acuerdo? Si la fobia fuera a las palomas, yo no puedo ir a estar cerca de palomas si no voy acompañado. De momento he descubierto esto. No, pero ella es fobia solo cuando sale, ¿no? Ya. Necesita a alguien cuando sale, ¿no? Claro. Entonces se combina. Bueno, entonces, ¿qué memoria hay aquí? Salir es un peligro, ¿verdad? Y ella lo alimenta constantemente con sus pensamientos. Hace estrategias de evitación. Todo ese mecanismo que ya se conoce en las fobias. Se lleva a la abuela. Vale. No, yo lo que me refiero es que tiene que llevar a alguien. Tiene que llevar a alguien siempre. Pues entonces hay que buscar en tu familia quién ha tenido un problema de quedarse perdido, abandonado, cuando salió y no regresó nunca más. Alguien que salió y ya no regresó. El país de nunca, o le contaron el cuento del país de nunca jamás, de irás y no regresarás. Puede ser que le contaran estas historias de miedo cuando niña. Isabel, atención. Isabel tiene en su mail dice Isabel. Cuando lo recibo. Por lo tanto son dos Isabeles. En la primera conferencia dijo injusticia. Esto es una injusticia. No retorcido, dijiste injusticia. Isabel. Isabel hace muchos años hubo una injusticia con una Isabel aquí en España. O sea que Isabel ya es un nombre que tiene que ver con la injusticia, en las guerras carlistas, de hace ya mucho tiempo. Tú dices que es retorcido. ¿El qué es retorcido? Es que tú estás en un conflicto con... Yo no digo que no puedas abrir la boca, tú puedes abrir la boca. Lo que ocurre es que si tú tienes un pensamiento, déjame hablar, si tú tienes un pensamiento de estrés, tu bebé lo va a grabar para sobrevivir. Pero tú, esto te está estresando mucho porque tu madre en tu embarazo estaba hiperestresada, porque perdió 3 antes. ¿Quién perdió 3 antes que tú? Tu situación, hablemos de ti. Hablemos de ti. Tu mail es Isabela 4. 4 Isabeles. ¿Tú cuál eres de las 4? Pues es el mes de abril en el que nací yo. El 4 es el mes de abril, apariencia. Para mí es apariencia, la simbología. ¿Qué número de hermana eres tú? La 1. ¿No ha habido muertes antes de tú, abortos? Yo estoy estudiando constelaciones y ya me han sacado 2 hermanos que no sabían. Entonces, anteriores no de su familia. Vale. Pero uno sí conmigo, gemelar, ¿Sí? que no lo sabía nadie. Claro. Y luego mi madre se fue a una Isabel es una memoria gemelar. Sí. Entonces tú tienes un estrés muy enorme. Escúchame muy bien.
Tú tienes un estrés muy enorme, por eso yo cuando hablo de los embarazos, tu cerebro reacciona en peligro. No me estás escuchando. ¿Eh? Sí, sí, habla por dos. ¿Sí? Cuando yo vi su mail y me dijo que quería a lo mejor apuntarse a un curso más adelante o a lo mejor hacer alguna cosa, yo dije, le tendré que explicar las cosas 2 veces y buscaré quién es el gemelo desaparecido en la familia. Eso fue lo primero que entendí, porque el símbolo no engaña, es decir, ¿vale? Y tranquila, que todo se graba para bien y se puede desprogramar. Lo que ocurre es que si tú tienes un estrés muy fuerte de miedo que tu bebé se tire aquella maceta cuando aprenda a gatear, ¿veis aquella maceta que está en lo alto? ¿La veis allí? Hay una maceta allí, pequeñita. Pues había una mujer que tenía macetas grandes, así en lo alto, macetas grandes. Y tenía miedo que su bebé se la tirara encima. Así que tenía todo ese miedo constantemente. La señal que le estaba enviando por los pensamientos para el cerebro es como si fuera real. Lo siento, es así. Tú te tienes que enfadar con la ley de la gravedad. ¿Tú te enfadaste con la ley de la gravedad porque te caíste? No. Pues Isabel sí. Isabel se enfada con las leyes de la biología. ¡Hala! Estoy enfadado. Ley de la gravedad. Einstein. ¿Qué digo Einstein? Newton. Y la manzana, la madre que los parió a todos. ¿Ves cómo no es lógico, Isabel? Tú te enfadas, yo explico las leyes, escúchame, y tú te enfadas, yo explico las leyes de cómo funciona y tú te enfadas. Por eso con la cosa, ya sé que no es conmigo, sí, ya sé que no es conmigo, que no es personal. Lo que quiero decir es que tú te enfadas porque tú tienes una memoria negativa asociada y por eso te enfadas, reaccionas, ¡ping!, saltas como un muelle. No, no puede pensar en positivo porque hay que ir al origen de eso. ¿Lo entendéis su reacción? Vale. Cuando trabajamos en grupo pasan estas cosas. Yo en los cursos cuento cosas y pasan cosas así. ¿Veis este ejemplo? De cómo ella ha reaccionado. Evidentemente que hay una memoria ahí de un gemelo. ¿En la familia ha habido gemelos? Shh. Aparte de ella, ¿ha habido gemelos? Sí, sí, espera, a ver, porque hemos empezado con mi amiga María, que nos ha contado su historia, y todo venía de un gemelo, y vamos a terminar con otro. Una prima de mi madre ha tenido 2 hijos gemelos, y esta a su vez 2 hijos gemelos, pero son primos segundos. Segundos, ya sé. Sí, vale. Bueno, vamos a ver. No voy a entrar a explicar la memoria gemelar, todas esas cosas. Todo esto lo vamos explicando en los cursos, cómo funciona. Solamente digo cómo funciona el cerebro y cómo reacciona. Esto es un escáner para mí perfecto. Yo tengo la consulta a una persona, yo le explico una historia y reacciona, ahí hay una memoria. ¿De acuerdo? ¿Mm? Ahora es lo que explico. Lo que hay que hacer para curarse es simplemente abrirse y entender. ¿Pero cómo sabe que te he hecho efecto? Que yo tengo una célula que ya... Yo estoy igual, yo he tenido esa reacción que tú me diste. Pero es que tu enfermedad, hay muchas cosas y puede ser que tengamos un fichero, 2 ficheros, hemos hecho 2 consultas y hay que ir sacando. ¿Ya la casa ya se ha acabado? No. ¿No se ha acabado el problema de la casa? Sigue ahí, chinchando. Pues sigue ahí la... Ahí está la diabetes. Claro. Diabetes, ¿sabes lo que quiere decir? Separación en la casa. Lo que quiere decir etimológicamente. Y sigue ella con un problema de separación en la casa. Bueno, además de la historia genealógica, hemos visto ya unas cuantas cosas. Si la quemo, me quito la diabetes. Yo no aconsejo lo que tienes que hacer con tu vida. No doy consejos, Nia. Eres mayorcita de edad, ¿vale? Bueno, entonces, os voy a hacer una breve explicación de cómo funcionan los cursos. El de Gerona empieza mañana y está prácticamente lleno, o sea, cabría una persona más, está lleno. En noviembre empieza uno aquí en Barcelona. Entonces,
Cuando yo formo a terapeutas, y hay aquí gente que está interesada en ese tema, hago una pequeña explicación para los terapeutas que me estén escuchando, que hayan venido a verme o que me puedan ver por internet. Los cursos tienen un funcionamiento que es el siguiente. Primero hay que entender bien la diferencia entre apariencia y realidad, entender bien el funcionamiento del cerebro y de la biología. Y esto lo practicamos, ¿verdad, Ricard? Todo el primer año. Todo el primer año. Y lo practicamos con todos los que asisten. Entonces, se practica con ellos en estas reacciones inconscientes, a detectarlas, a entender que una cosa es la apariencia y otra cosa es la realidad. Y lo que nos cura es conectar con la realidad. Y es una técnica que lo que hace es trabajar mucho con la simbología de nuestro nombre, la manera de vestir, etcétera, de los gestos también, y de esa manera no nos engañamos, porque lo verbal, el lenguaje, nos puede engañar. Además de estudiar todo eso, estudiamos cómo se graban las memorias durante el embarazo y cómo desprogramarlas. Y también estudiamos que, claro, hay una cascada biológica. Yo he tenido un embarazo con mi madre, una gestación, una concepción, mi madre tuvo una, etcétera, etcétera. Y todos esos shocks no resueltos o resueltos han de ser transmitidos a las siguientes generaciones. Todo eso se transmite como una información y luego se activa o no se activa dependiendo de ciertas circunstancias del entorno, de la concepción, etcétera. ¿Vale? Así que esas leyes existen y para poder curarnos tenemos que comprenderlas. Una vez las comprendemos y vamos entendiendo el sentido de la enfermedad, podemos hacer cambios. El cambio a lo mejor llevará un tiempo, a lo mejor te lleva 3 meses solucionar todo ese estrés que tú vives y en esos 3 meses irás viendo los resultados. Hay cambios que duran más y hay cambios que son inmediatos. ¿Vale? Hay bloqueos que es un programa en el cerebro que cambias y ya está. No puedo leer, ya puedo leer. ¿Vale? Pero tú todavía estás en la lucha. A lo mejor luchas contra tu enfermedad. Así que no luches. Me relajo, me pregunta a mí. Lo contrario de relajarse es luchar. Si lucho, tengo diabetes. Y me pregunta, ¿me relajo? Eres mayorcita. ¿Cómo te relajas? Ah, vale. Entonces, a veces no es tan fácil, ¿verdad? Claro. Bueno. Entonces, esos cursos del primer año tienen todo ese objetivo, Lo hacemos ahora en 6 fines de semana. El año que viene lo vamos a hacer en 5 días entre semana. El año que viene lo haremos en 5 días entre semana. Por ejemplo, 5 días en octubre, 5 días en enero, 5 días en abril. De lunes a viernes. Intensivo. ¿Tienes pensado hacer alguno en Tarrasa? En Tarrasa, sí. Vamos a hacer uno aquí, en Cataluña. No sé si será en Tarrasa o en Barcelona. Ya os lo comunicaré. Posiblemente en Tarrasa. Entonces, ¿y qué horarios? los horarios, todo eso está en la web. Luego de ahí hay algún folleto, pero en la web tenéis toda la información de los horarios, las fechas y el calendario. Digo esto de los 5 días porque me han pedido de ir a Madrid, me han pedido ir a Sevilla, a otros sitios. Y ya no tengo más fines de semana libres, así que iremos entre semana a poder dar cursos para terapeutas que se quieren formar. Ahora mismo, como digo, el de Girona está lleno, los monográficos también, hay un grupo que ya está estudiando. Podéis apuntar a los cursos monográficos como un tema suelto. Hay una persona que venía a la conferencia que se apuntó al curso de los huesos, porque quiere tratarse los huesos. Otro vino al de los trastornos de la infancia porque tenía un hijo con problemas, se ha apuntado solamente ese fin de semana, que es lo mismo que venir a una consulta particular. Incluso es más potente porque la energía del grupo ayuda a la curación, se hace entender mejor, yo doy más explicaciones, da mucho más tiempo. Entonces ahí, el curso básico para cualquiera que quiera ser terapeuta, y luego los monográficos, que es una especialidad por temas. Esa es la formación que yo estoy ofreciendo aquí en España. Para ser terapeuta necesitas todo. Necesitas los 2 años, claro, Y los monográficos. y que yo vea que lo has entendido.
¿Vale? ¿Vale? Luego, esperar. ¿De acuerdo? Todo poco a poco. El curso que yo doy, sí, está homologado por mí. Es decir, está homologado por todos los resultados que yo tengo en la consulta. Y por Clotsaba, que es la escuela que yo estudié. Es decir, está homologado por los resultados que ellos obtuvieron. Pero aquí no hay una escuela que dice cómo tienes que hacer las cosas y que controla todo. Yo tengo mi propia escuela y soy yo que lo homologo. No hay una homologación porque evidentemente esta terapia no está reconocida oficialmente como terapia. ¿Lo entiendes? ¿Vale? Así que, hasta luego. Lo que tendréis, lo que yo os doy es un título de asistencia al curso y cuando yo veo que cumplís ciertos requisitos que os voy a ir exigiendo durante los cursos, sobre todo el segundo año, de prácticas a nivel práctico, entonces os daré un diploma de facilitador, de acompañante, ya de terapeuta en desprogramación biológica. ¿De acuerdo? Si luego además tú tienes otra formación añadida, porque eres acupuntor, porque eres homeópata, porque eres osteópata o odontólogo o lo que sea, o kinesiólogo, todas esas son herramientas más que tienes a tu favor. Yo no te voy a enseñar esas herramientas, para eso ya hay otras escuelas. Yo te voy a enseñar este funcionamiento y todos los códigos biológicos asociados y los sentimientos asociados a esos códigos biológicos y los pensamientos que hacen despertar esos códigos biológicos. ¿De acuerdo? No se te oye bien. Antes, cuando has hablado del trabajo con los animalitos, que decías que a unos podía ser perjudicial y para otros no. Lo de los ratoncitos. ¿Con las drogas pasa lo mismo? Con las drogas, pero no el trabajo, sino con las drogas. Este experimento no lo conozco, pero hay animales que reaccionan de diferente manera, claro. Hay animales que, por ejemplo, pueden comer cosas que si tú te las comes te envenenas. Cosas de la naturaleza, frutos. Ellos se los pueden comer y los digieren. Y tú te lo comes y te vas para el otro barrio. Perdona, es que eso son una droga. O sea, una droga es una sustancia que siempre procede de una planta. Luego la podemos sintetizar químicamente, pero es una sustancia. O sea, en la naturaleza existe. La respuesta... Antes has hablado del 7. ¿Hay algún componente numerológico dentro de esto? No, el 7 es un símbolo. Como ella tenía sepsis, que contiene el sep, que es el 7, y el sis, que es el 6, bueno, pues empezamos a buscar historias con el número 7, en su vida o en la familia. Y es que en la conferencia anterior también me fijé que a una chica bien cariñosa. Como es un supercomputador el cerebro, y todo lo graba, también lo graba en relación a números, fechas, nombres. ¿Qué te ocurrió a tales años? Bien, estos son los ciclos biológicos memorizados. Son ciclos. Atención, todo en la naturaleza es cíclico. Ya lo hemos visto. La Tierra gira en ciclos. Tenemos un ciclo diurno y nocturno. Toda la vida se organiza en ciclos, por lo tanto. Tú tienes un ciclo respiratorio de cierta frecuencia. Tienes un ciclo reproductor de cierta otra frecuencia, muy diferente la frecuencia del ciclo reproductor que la del respiratorio. Por lo tanto, hay muchos ciclos. El embarazo es un ciclo. La regla es otro ciclo. Así que todos los seres vivos y nosotros tienen ciclos y funcionan en ciclos. Entonces nosotros estudiamos, gracias a una técnica numérica que descubrió Marc Fréchet, cómo encontrar estos ciclos y gracias a ellos ir al origen de la memoria que está ahí creando el conflicto. ¿Vale? Eso se estudia también en los cursos. Se estudia también en los cursos. Sí, estudiamos los ciclos biológicos memorizados. Sí. Sí, sí. El 16 de noviembre. Todavía no lo sé. Cuando lo sepa... Sí, yo te lo enviaré. ¿Un día antes de Santa Isabel? ¿El de Santa Isabel qué día es? Pues el 17 hay curso.
Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí. Tengo entendido que, por ejemplo, las alergias son muy fáciles de tratar. Sí. ¿Qué hay detrás de la alergia? ¿Qué tipo de alergia? Hay diferentes. ¿Del? Dermatitis. Vale. Detrás de una dermatitis puede haber una separación obligada o un deseo de separación. Hemos visto que la piel es uno de los sentidos. Mira, es el radar más grande que tienes. Es el órgano más grande del cuerpo y es un radar. Mide la temperatura. ¿Estás en contacto con alguien? ¿Qué notas? ¿Te alejas? ¿Qué notas? Frío. Por lo tanto, estar fríos es peligro. Díganselo a aquel del camión frigorífico. ¿De acuerdo? Así que el frío es peligro. El calor, seguridad. Y de acuerdo a esto, pues a veces tenemos las manos frías, no sé qué, o problemas en la piel. Las manos frías es un problema circulatorio, en la piel. ¿Sí? Eso del frío, que una vez hice yo en pleno mes de agosto una experiencia, después de haber hecho yoga, que me senté en la arena con un bañador, con un sol que en medio de la playa que nos estábamos a, es igual, 30 y pico. Y llegué a sentir frío, pero me tocaba yo mismo y estaba helado, frío. Y estábamos a 30 y pico de grados. ¿Alguna pregunta? ¿Me queréis hacer? ¿Más fuerte? Yo sufro de frío, yo estoy tratando de buscar qué es lo que pasa, porque aparentemente en salud estoy perfecta. O sea, que te pasa como al del camión. Pero no tan exagerado. No, pero o sea, a mí me baja un poquito la temperatura y estoy congelada. O sea, yo ahorita tengo mucho frío. Pues tienes que buscar la memoria de separación de tu madre al nacer. Por ejemplo, y tú eres la madre. ¿Qué hacemos ahora, Isabel? ¡La condenamos a la madre! La Isabel siempre busca culpables. Yo te voy a contar lo que me dijo mi hija. Atención, por favor. Os voy a contar una cosa, Isabel. Las leyes son las leyes de la biología de la naturaleza, ¿vale? No las podemos cambiar, las tenemos que entender para así adaptarnos mejor a ellas. Cuando mi hija, que tenía 8 años, empezó a entender todo esto, porque yo le desprogramaba alguna cosita, me dice, bueno, pues si el embarazo de la mamá pasó esto, y no es culpa de la mamá ni del papá, porque ellos también han tenido un embarazo con sus padres, y claro, mis abuelos también tuvieron el embarazo con sus padres, y así para atrás, ¿de quién es la culpa? Y se quedó así pensando. Sí, ya lo sé, de los monos. Así que ahí tienes a los culpables. Bueno, es que en el futuro, con estos conocimientos, la sociedad cambiará. Claro. A ver, ¿qué ocurrió aquí? No, yo no sé si ella lo puede procesar o no, pero cuando tenía 8 meses, Sí. yo la dejé un mes porque me fui de viaje y la dejé en casa de mi madre, con la abuela. Con la abuela. Y luego he leído que los 8 meses es el periodo de los bebés cuando están ya reconociendo la diferencia entre la madre y él, porque hasta ese momento es una sola unidad. Y en ese momento, si te separas, hay Un gran shock. Pero si ella lo entendiera, se le quita el frío. Entonces hay más memorias de separación en la familia, muy traumáticas. Claro, por ejemplo, una abuela tuya... Claro. Entonces hay que coger todos los shocks de separación, tienes que hacer una buena lista. Porque ahí, en un momento dado, quizás de un lugar... Porque, perdonar, tú vienes de un lugar cálido. ¿Tú dónde naciste? De un lugar cálido. Del Caribe. Del Caribe.
Pero tú, sí, pero tú tienes genes de una zona fría. Perdona, ¿eh? Tú eres rubita, ojos claros como yo, tú vienes de una zona fría, tus genes. ¿Quién es de tu familia de una zona fría? Por su padre viene, bueno, pero sobre todo del norte de Italia, allá de Austria. Del norte de Austria. Vale, busca quién murió congelado en Austria. Ay. Y a lo mejor tiene tu mismo nombre. ¿Sabes algo de tu historia familiar? Sí, pero el nombre que sé es del llano de Venezuela, o sea, del Cabo de Montevideo. Vale. Que se llama Antonio. Busca allí en Austria. ¿Mm? Es faena vuestra curaros, ¿eh? Yo no me voy a poner ahora a hacer adivinanzas, pero no falla. Como podéis entender, en esa zona es fácil que alguien haya vivido un trauma con el frío. Ya en este caso es real, ¿eh? Ya no es una separación. Y por eso luego emigraron de allí a zonas cálidas. ¿Dónde hay que buscar? Depende, mira, enfermedades de visión hay una carrera para estudiarlo. Tú imagínate, depende qué problemas, ¿eh? Depende qué problemas. Los orzuelos son una cosa. No es algo psicológico, porque mi vista siempre es la misma, pero hay veces que tengo la niebla y no percibo las cosas. O sea, no tienes un diagnóstico preciso. Bueno, tengo una mala calidad de visión. Mala calidad de visión no es un diagnóstico. ¿Cuál es el tejido que tú tienes dañado? Miopía, astigmatismo, estrabismo, tengo de todo. Y eso me produce, tengo 65% de visión. Pero además, hay veces que veo la niebla y no percibo las imágenes y lo paso muy mal. Bueno, yo tengo un ejemplo de una persona que tenía casi 90% perdida toda la visión, degeneración macular, etc. Entonces empezamos a ver su historia familiar. Eran los dueños de un montón de cines de Barcelona. Cines que fueron cerrando. Ha recuperado un montón de visión. Yo te digo, no sé cuál, ¿me entiendes? No tengo... Tú tienes una serie de conjuntos. Hay que buscar en qué historia es, o sea, de qué shocks pertenecen. No te puedo hacer escúchame, una terapia, bueno, el frío, una separación. Puedo decir alguna pista, pero no podemos hacer. Evidentemente, aquí hay una historia dentro de lo que es la información visual. Ha habido informaciones visuales demasiado estresantes, que hacen que tu cerebro programe atenuar la información visual. Para tu cerebro tener menos visión, quita estrés. ¿Lo entiendes? ¿Sí? Bueno, pues en vez de Dios, dile, mi cerebro no me deja ver mucho. ¿Captas? La apariencia y la realidad, que antes creíamos que la enfermedad era una maldición divina, o una bendición divina, o un karma. No, no, tu cerebro te lo pone en marcha esto por algo. Hasta luego.